Bueno, pues ahí está el reporte. Vean la gráfica de los goles de Chivas, cómo bajó, volvió a subir, ¡bum!, se desplomó dramáticamente en la temporada, en la apertura y el clausura 2023. Chivas no tiene goleador y le falta eso, un goleador. Dice Paunovic que iban a llegar goles de defensas, de medios, de delanteros. Pues qué equivocado estaba, porque no llegan por ningún lado. Llegan algunos de penalti, pero los delanteros no, a no ser que JJ Macías aparezca y esté bien físicamente para hacer goles, ¿no, Roberto? Sí, eso lo decía Paunovic al inicio del torneo. Al inicio del torneo, sí. Hablaba de una generación ofensiva, bueno, que ha estado muy lejos de aparecer. O sea, el problema de Chivas no es que le falte contundencia, le falta mucho juego ofensivo. Claro, no tienes a dos elementos que son dos de tus mejores jugadores en el plantel, ¿no? Alexis Vega y Macías. Estando en buenas condiciones, pensarías en ellos dos entre los mejores, junto con Víctor Guzmán, que ahora llega, ¿no? No cuentas con ellos y no veo el fútbol colectivo tan eficiente como para decir lo que me falta es alguien que la meta, ¿no? Yo pienso que las Chivas, hasta el momento, a ver qué pasa después, tienen más puntos que los que han merecido con su fútbol. Puede ser, Hugo. Podrías jugar en Chivas si estuvieras físicamente bien y ser goleador. Bueno, es que dependiendo de las circunstancias en cuanto a los jugadores que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un trabajo que donde tienen que no hacerlo de manera contundente ahora, sino que acuérdense que Chivas lleva problemas de temporadas atrás, sí, que hacen fútbol interesante, atractivo, pero a la hora del porcentaje de efectividad y crear ocasiones claras de gol al frente es complicado. Entonces, un equipo grande como Chivas, si no creas 10 ocasiones claras de gol en cada partido, es que no estás trabajando bien en la parte ofensiva. Y si no trabajas bien en la parte defensiva, pues tienes el riesgo de estar descompensado. ¿Dónde está fallando Chivas? ¿En lo defensivo o en lo ofensivo? No, en lo ofensivo y defensivo pues están ahí más o menos. Habrá que trabajar más. Claro. Y eso claro. es lo que tiene que hacer el entrenador que está en Chivas, Paunovic se llama. Paunovic, sí, de origen serbio. Mauricio, ¿tú te acuerdas de la época del Chicharito, de Omar Bravo, por ejemplo, que eran goleadores de Chivas? Buenos goleadores. Sí, sí. Hoy no aparecen. Sí, pero a diferencia de esos delanteros que bien mencionas, José Ramón, inclusive del propio Alan Pulido, el último goleador que tuvo el conjunto del Guadalajara, estaban mucho mejor arropados de lo que hoy están los delanteros de las Chivas. Por lo que bien menciona tanto Roberto como Hugo, esa falta de fútbol colectivo, esa falta de generación y de claridad que tiene el conjunto del Guadalajara en el último tercio de la cancha. A esto yo le sumaría otro detalle. No le dan continuidad o no le han dado continuidad a su centro delantero. Empezó siendo Saldívar el torneo anterior, terminó otro. Empezó siendo Cisneros este torneo, ya jugó Daniel Ríos contra Querétaro. Me parece que también tiene que encontrar el Guadalajara un centro delantero a quien le dé la confianza y la continuidad que requiere. Jorge Ramos, ¿estos delanteros que tiene Chivas tienen nivel para levantar el nivel de goleo de las Chivas? El caso de Daniel Ríos, por ejemplo, pasó aquí por la MLS y realmente no quedó nada detrás de ese pasaje en diferentes equipos. No me parece que sea un jugador que pueda solucionar los problemas de la falta de gol que Chivas viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que no es otra situación que la misma por la que atraviesan las selecciones mexicanas, que les cuesta muchísimo encontrar a un 9 confiable. Cuando lo tenía, pasó lo que pasó con Raúl Alonso Jiménez. Cuando lo tenía, pasó lo que pasó con Chicharito. Y después no hay mucho más, no hay generación, porque la inmediatez obliga a la mayoría de los equipos, algo que no puede hacer Chivas, a echar mano de jugadores foráneos. Entonces, en México hay falta de números 9. Y entonces Chivas, que no tiene esa oportunidad de ir afuera, lo está sufriendo año tras año. Ahora, coincido con Roberto, con Mauricio, con Hugo, falta también generación de fútbol. Muy poca generación de fútbol tiene el equipo de Pauno por ahora. Muy bien. Certero comentario de todos. Efectivamente tiene poca generación de fútbol, no llegan al área y el delantero está aislado. ¿Por qué le cuesta generar jugadores, sus propios delanteros a Chivas? Porque no salen de la noche a la mañana, les cuesta mucho trabajo que aparezca un goleador que se enrache, que diga
bueno, tengo 10, 12, 15 goles por temporada. No lo hay, no hubo, pero desaparecieron, fueron vendidos, en fin, se ha lesionado Alexis Vega un buen tramo del campeonato, no aparece JJ Macías, está en proceso de recuperación, parece que está a punto de reaparecer, pero necesitan un jugador que meta goles, que mate goles. Sí, tradicionalmente ha sido el problema de Chivas. Claro que tu margen de maniobra está limitado y sobre todo ahora con la proliferación de jugadores extranjeros, claro, pero a eso ¿cómo le oponías resistencia? Generando mejores futbolistas y si no, teniendo a los mejores en el mercado nacional, eso ya no lo tiene Chivas desde hace buen rato. Ni produce jugadores de nivel de selección, lo de Alexis Vega es una excepción en los últimos tiempos, ni es capaz de contratar a futbolistas que destacan en México. Es cierto, se los encarecen, bueno, tienes que trabajar mucho mejor. Mucho. Y el problema de Chivas, a diferencia de otros equipos que dices, bueno, América medio inestable, pero es un plantel y un potencial tremendo. El mismo Cruz Azul, en crisis, dices, bueno, tendría cómo jugar mejor este equipo. En Chivas, ¿vemos la posibilidad de que crezca mucho su fútbol con los jugadores que tiene? No. Y menos si no tiene un delantero que marque goles. No está la época de Chava Reyes o Héctor Hernández que producían goles maravillosos para el campeonísimo. Pero actualmente el Guadalajara, con la cantidad de extranjeros que proliferan en el fútbol mexicano, cualquier equipo llega y contrata un extranjero de 9 y punto. Ahí está Nico Ibáñez, ahí están muchos jugadores que llegan de repente y hacen goles. Chivas no lo puede hacer y tiene que, como dice Roberto, meterse al mercado, pagar mucho dinero por un delantero que no se lo venden tampoco, o crear jugadores de la cantera. Pero eso se ha hablado hace mucho tiempo, ¿no, José Ramón? Mucho tiempo. De que Chivas no tiene la economía de buscar comprar a los equipos mexicanos, porque encarecen. Cuando Chivas quiere comprar un delantero mexicano, pues le ponen el doble o el triple de lo que cuesta. Sí, por supuesto. Entonces, ese dinero, en lugar de invertirlo en esos jugadores que se los venden muy caro, pues invertirlo en sus fuerzas básicas y que si lo hubieran hecho desde hace muchos años para acá, creo que ahora estarían recuperando frutos a esta fabricación, pero no solamente de delanteros, sino de jugadores en general, porque Chivas tiene ese problema, problema por llamarlo una medida, o virtud, que solamente puede utilizar jugadores mexicanos. En cambio, todos los demás equipos pues tienen sus canteras y han sacado muchos beneficios porque fabrican jugadores y los venden al extranjero. Tienen 8 extranjeros y sacan mucho dinero. O más. Y los ejemplos están ahí, ¿no? ¿Quién puede ser el ejemplo más? Pachuca puede ser el ejemplo más. Pachuca es uno de ellos. Que no solamente vende para equipos mexicanos, sino para el extranjero. Y Chivas no podría... Algo para decir también... Sí, Jorge. Sí, algo para decir también que, por ejemplo, había una opción de Brandon Vázquez, este muchacho méxico-americano que juega aquí en la MLS. Creo que pedían $5 millones y Chivas, no sé si no tenía la plata o le pareció para las condiciones muy caro, pero va a tener que tirarse al agua y tomar algunos riesgos, ¿no? Brandon Vázquez hoy está convocado por la selección de Estados Unidos, pero puede jugar en Chivas. Y sin embargo no lo quisieron hacer. Pero si pasa por el nombre, entonces la solución la tienen a la mano y la van a encontrar muy pronto con el regreso de JJ Macías. A mi entender, JJ Macías es más que Brandon Vázquez. Ahora, el problema que yo hoy veo en el Guadalajara... Sí, de acuerdo. El problema que yo hoy veo en el Guadalajara, que venimos encontrando a lo largo de las últimas temporadas... JJ Macías. Sí, mucho tiempo, pero estando en su mejor versión... Para mí JJ Macías es más que Brandon Vázquez. Ahora, el problema es que al Guadalajara le cuesta mucho construir, elaborar esas jugadas que te permitan llegar con solidez al área rival. El centro delantero, se llame como se llame, tiene muy pocas jugadas claras de frente al arco rival. Sí, le falta un tipo como Alexis Vega que generaba jugadas de gol. Sí, bueno, ahí está también la mala suerte o que se lesiona muy pronto en la temporada. O el mismo JJ Macías. Sí, que Guzmán atrás de ellos. Beltrán en la la contención. Sí tienen con qué generar más, no mucho más. Alvarado por derecho, que está lejísimos jugadores. De su mejor versión. Lejísimos. Pero no solamente, José Ramón, es el hecho de los jugadores y que cómo juegan, con inspiración, con calidad, eso. Es que el entrenamiento tiene que ser un trabajo elaborado de mecanizar jugadas defensivas y también cómo hacer jugadas ofensivas. Y eso hay que mecanizarlo. Y hay algunos equipos mexicanos en este caso que no lo vemos, y con Chivas no lo veo tanto, que sea un movimiento, que se genere una mecanización,
así como los equipos que hemos estado viendo, desde salida de portería, cómo se ponen los dos jugadores en el área chica, ¿no? Y luego cómo se ponen los otros defensas abiertos, los contenciones cómo se ponen ahí, y los delanteros cómo se ponen. Y entonces empiezan a hacer la mecanización de jugadas para salir, y eso es para crear jugadas ofensivas. Pero cuando ya están en el lado ofensivo, tienen todos los jugadores saber qué es lo que tienen que hacer cada uno para que cuando están en cada zona, cómo moverse los demás, porque saben que lo que viene es lo siguiente. Eso es mecanizar las jugadas, tanto Así defensivamente como ofensivamente. Y hay equipos que no lo noto, y por ejemplo con Chivas no lo noto. No, no lo hace Chivas, no mecaniza jugadas y le falta generar más fútbol. Tiene que generar más fútbol, le cuesta mucho Ocasiones claras de gol. generar jugadas de gol, claras de gol. Ojalá con el retorno de Macías y esperar a que Vega esté listo y Brizuela esté listo, más el chico Guzmán, pueda el Guadalajara volver a ser un equipo fuerte, poderoso, importante, por lo menos va contra Pachuca, que es el líder del campeonato y el campeón actual, que sí genera jugadores, que genera jugadas y que hace goles. Y que acaba de contratar a un colombiano que era... A ver, una MLS. cosa solo. Sí. Le quiero decir a Mauricio Imay, y estoy de acuerdo que JJ Macías es más que Brandon Vázquez, pero el tema es que Chivas no se puede dar el lujo de tener un solo número 9 confiable, porque esto es lo que pasa, una lesión, una suspensión, algo que ocurra y te quedas sin un 9 confiable por 2 o 3 partidos y eso puede ser rezagarte muchísimo. Cuidado, que yo no estoy diciendo que Brandon Vázquez sea la solución, ni estoy proyectando a Brandon Vázquez para Chivas. Digo que Chivas tiene la opción en México de buscar un futbolista mexicano y también lo tiene aquí en Estados Unidos con futbolistas mexicoamericanos. Ahora hay que ver. Y tendrá que tomar alguna de ellas. Sí, pero ahora hay que ver, Jorge, si tiene el presupuesto para contar con alguno de esos futbolistas como opción, porque me parece que ese es el problema hoy por hoy también del Guadalajara. Hay que ubicarnos en la realidad de estas Chivas, que no tienen para hacerse de los mejores futbolistas. Y entonces hay que preguntarse, hay que preguntarse, ¿a Mauri Vergara puede ser el dueño de Chivas? ¿Le puede entregar a Mauri lo que Chivas y la afición de Chivas necesita? Porque la verdad, para competir en México, hay equipos que invierten muchísimo dinero, iba a decir gasta, pero vamos a decir invierten, y bueno, y Chivas tiene que hacer algo similar, y no lo puede hacer, no puede, y Chivas es un equipo muy grande para no estar siempre compitiendo por el título, ¿no? Bueno, y cuando ha invertido no le han cojado las inversiones, invirtió 40 millones de dólares, Peláez se fue a no sé dónde, con jugadores... No funcionaron, la verdad no funcionaron, fue un desastre, Peláez. Ahora tienen a Fernando Hierro y yo creo que Hierro tiene un buen ojo para buscar jugadores, pues pero ojalá. Necesita plata. Necesita plata. Ricardo Peláez lo tenía también, Sí. Necesita plata. Pero a Peláez le dieron plata, lo que pasa es que no tuvo buen ojo, que fue diferente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Guadalajara. Sí, cuando se gastó los famosos 40 millones. Así es, gastó los 40 millones de dólares.